Bienvenidos y bienvenidas a tu podcast Aquí Entre Nos por ANTV, tu canal al Parlamento. Vamos a conversar el día de hoy con el diputado Edgardo Ramírez. De una manera inusual vamos a comenzar este programa, ya ustedes van a ver por qué. Bienvenido, diputado, a su espacio Aquí Entre Nos. Ya estoy bienvenido. Bueno, así me alegra. Vamos a comenzar. Diputado, cuando hay mundial de fútbol, me dicen que usted se paraliza el mundo. Se para el mundo y comienza el mundo del mundial. Cuénteme eso. Fíjate, a los 9 años, allá en Barinas, en mi tierra, en el único televisor de blanco y negro que había en la cuadra, en casa metió Hulda, de repente estábamos frente a un juego de fútbol y las cámaras enfocaban mucho al Rey Pelé. Y era un extraordinario jugador. Y entonces me quedé hipnotizado. Y dije, voy a jugar ese deporte. Y además que me llamaba mucho la atención un arquero soviético, altísimo, vestido de negro, blanco, porque le decían Yassi, la araña negra. Y entonces eso me llamó. Lo cautivó. Me cautivó ir detrás de la pelota. Y entonces te voy a contar una anécdota que poco la conozco. El patio de mi abuela Victoria, de la casa materna, era un patio con graifú y naranjas, mandarines y mango. Y yo me paraba en el medio del patio así y sentía que todo el patio eran las tribunas. Y yo me imaginaba ya a esa edad, Venezuela en el Mundial de Fútbol, la final, Brasil y Venezuela, ganaban Venezuela y ya sabes quién hacía el gol. Edgardo. Todo eso, ese fue mi primer sueño, se puede decir, grande. Bueno, todavía sigo jugando fútbol. ¿Cómo fue incorporarse por primera vez a un equipo de fútbol? ¿Cómo lo logró? ¿Dónde fue? Como fui muy buen jugador de fútbol, me capturó el equipo de Radio Barinas. Y aquí voy a contar otra anécdota interesante. Cuente todo. Como proveníamos de una familia muy humilde, jugábamos fútbol descalzo. Y un día en el basurero conseguí un taco, un guayo, uno solo. Y era del lado derecho. ¿Y jugó con un solo taco? Empecé a jugar con un solo taco en las caimaneras, pues en el barrio. Y por eso es que juego con las dos piernas. Porque si jugaba, yo soy derecho, si jugaba fútbol con el taco, con el pie derecho, pero en el pie izquierdo descalzo, imagínate logré pues dominar también. Una destreza increíble. Destreza. Y cuando gané mi uniforme completo a los 12 años con Radio Barinas, que jugué con los dos tacos, no pude terminar el juego. No sabía correr con dos tacos. Y el entrenador me dijo, me sacó, porque se dio cuenta. Y me dijo, tienes que andar caminando con los dos tacos si quieres te vas a la escuela con ellos y en la noche les pones papel periódico mojado. Y a la semana ya estaba perfecto jugando con los dos tacos. Edgardo Ramírez, diputado y además futbolista. Al sol de hoy todavía juega fútbol. Todavía juego fútbol. Yo soy en la vida lo que mi madre quiso que yo fuera. Tengo infancia prolongada. Mi mamá cumple el 20 de abril, 86 años. Yo tengo 60. ¿Está viva con usted? Sí. Qué maravilla. Estuvo ahorita allá en Semana Santa visitándola. Y cuando yo voy, me acuesto con ella en su cama. Con sentido todavía de madre. Soy el hijo primogénito. Qué bien. Y bueno, pasé estos días muy bonitos con ella. Ella va a cumplir 86 años el 20 de abril. Yo tengo 62 años, más los 9 meses la barriga, que hay que contarlo. Hay que contarlo. Sí, porque uno no sale de un día. Le gusta mucha gente. Uno no sale de un día para otro. Uno no sale de un día para otro. Entonces, los 9 meses la barriga, más los 62 años. Fíjese que usted hablaba del fútbol. ¿Qué espera usted de la Vinotinto? Va a clasificar para el Mundial. Está escrito. ¿Un pronóstico? Está escrito. Los muchachos tienen un poder, tienen velocidad, tienen técnica, tienen convicción para el Mundial y además tenemos un buen director técnico. ¿Pero qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de esta selección a otra selección? Que hay una combinación, hay más juventud, pero una juventud que es competitiva porque están en equipos en Brasil, en Argentina, en México y en Europa. Y es una juventud que se ve que ha forjado. El fútbol tiene una cosa, que es la técnica, que es la potencia.
que es el físico y la magia. Y tenemos jugadores como magia, como por ejemplo Soteldo, pues. Samuel Rondón también es un hombre con magia. Entonces tenemos jugadores que se destacan, tienen esas virtudes para hacerlo bien. Pero saben trabajar en equipo también. Saben trabajar equipo. Y tenemos una dirección técnica muy buena. La Escuela de Argentina. Es una escuela muy poderosa. ¿Cómo le ha ayudado a usted el fútbol para la vida? Me hizo planificado. Tuve un entrenador, Dios lo tenga en la gloria, uruguayo, que se llamó Carlos Marcediño. Fue el primer entrenador que yo tuve. Y él me dijo, él me decía pony, me decía caballo chiquito que corre veloz. Y él, yo tengo 62 años y 9 meses, hoy voy a decir cosas muy personales, y no conozco una discoteca. ¿Tú sabes por qué? Pero sí le gusta bailar, por ahí me dijeron que baila salsa, merengue. Muchísimo, pero no conozco una discoteca porque el preparador físico, el entrenador, iba a todas las fiestas de Barinas, viernes y sábado, y visitaba la discoteca. Y el que estaba ahí no jugaba el domingo. Y como yo quería ser un jugador profesional, entonces fíjate todo lo que yo hacía. Entonces, pero no se escapaba por una rumbita por ahí. No, las fiestas de familia. ¿Ve? No consumo alcohol, no me he fumado un cigarro en la vida. Me decía que entonces el fútbol lo ayuda a ser planificado, disciplinado. Y sobre todo, es un juego que te genera actitud, te genera valores, valores humanos muy bonitos, porque cada quien tiene que cumplir con su responsabilidad en los esquemas de juego. Aquel tiempo jugábamos mucho 4-2-4 en aquel tiempo, y cada quien tenía que asumir, según las indicaciones del director técnico, lo que deberíamos hacer. O sea, que usted no tiene problema en seguir instrucciones. Para nada, en absoluto. El fútbol me ayudó porque el fútbol tiene una particularidad. Es el movimiento de masas más grande del planeta Tierra. No hay un movimiento de masa más grande, más poderoso, que lleva a los niveles del éxtasis, que lleva a los niveles del amor, del disfrute, la alegría que el fútbol. No existe un movimiento de masa como el fútbol. Y además, el fútbol tiene otra consideración. Exige tus cuidados en la alimentación. Exige tus cuidados en que tienes que andar, como se dice, por el medio de la calle, sin vicios. Hay que acostarse temprano. Como cualquier atleta de alta competencia. Como cualquier atleta de alta competencia. Yo soy campeón nacional de los Juegos Nacionales de Profesores Universitarios por mi querida Universidad Central de Venezuela, campeón medalla de oro, subcampeón medalla de plata y medalla de bronce. Edgardo Ramírez, diputado, deportista, campeón de Barinas. Vamos a hacer un flashback y nos vamos a Barinas entonces. Nace en Barinas. ¿En qué parte de Barinas? Barinas, la capital. 10 de agosto de 1961. Mi madre se llama Teonilia del Carmen Ramírez Jaime. Es mi orgullo. Mi madre es todo. Mi madre es mi pasión. Su madre y su abuela, ¿verdad? Y mi abuela. Mi madre es mi pasión, es mi rumbo. Cuando yo iba a hacer una cosa mala, pensaba primero en mi madre. Pensaba, no puedo dejar de hacer... ¿Qué frase recuerda usted de su madre siempre? Cuando estaba brava conmigo, que me dice el nombre completo. Edgardo Antonio. Edgardo Antonio. Sí, Edgardo Antonio es... Pórtate bien. Pórtate bien. Yo fui el que le di más dolores de cabeza a mi mamá. ¿Por qué? En la infancia. Porque me la pasaba jugando fútbol en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada. ¿Y cuándo descansaba? Bueno, cuando no jugaba fútbol. Muy poco. Y a los 17 años me fueron a hacer la contratación profesional por el Atlético Zamora y mi madre no quiso firmar el permiso. ¿Y qué pasó? No, porque la mayoría de edad era 21 años en aquel tiempo. Y ella dijo, no, usted no va a jugar fútbol, usted se va para la universidad y en la universidad usted va a jugar todo el fútbol que quiera. Entonces fueron a los 17 años y a los 18 años y en ninguna de las dos ella firmó el contrato profesional y por lo tanto estudié, porque yo no quería estudiar, yo quería ir a jugar fútbol. Entonces estudié a juro en la universidad y en la universidad hice mi carrera de alta competencia. ¿Tenía ella razón? Toda la razón del mundo. Por eso que mi madre es el ejemplo, es el amor mío. No, aquí estoy recapitulando todo lo que me está diciendo porque además el diputado es excelente conversador, extraordinario conversador. La estatura generalmente para jugar fútbol o estos deportes de alta competencia tiene que ser uno por encima de 1,72. En algún momento ser un poco promedio
¿Fue alguna limitación para usted? No, más bien era una ventaja. ¿Cómo así? Porque yo aprendí como yo era delantero y golpeaban aquel tiempo. Corría mucho entonces. Corría mucho, ¿no? Y en aquel tiempo golpeaban mucho. No es como el fútbol de hoy que protegen al. No. Y entonces aprendí. Antes era más rudo. Aprendí hasta caer, a dar vuelta. Hasta el punto que la primera intervención quirúrgica fue prácticamente a los 44 años. Es decir, que mientras jugué fútbol no tuve ninguna intervención quirúrgica. Además me sabía sacar los golpes, porque yo también practiqué, como era militante de la Juventud Comunista, ahora lo puedo decir, practicábamos escondido el karate. ¿Ves? Y también ha practicado karate y yoga. Y yoga. ¿Cuál es su postura favorita, posición favorita del yoga? No, sobre todo la que me siento más relajado para poder reflexionar. La clave del yoga es la respiración. Que no exista el futuro y que no exista el pasado, sino ubicarte en el presente, sentir la respiración y sentir que estás presente en todo el cuerpo. Esa es la clave del yoga. ¿Y cuál es esa postura? ¿Cuál es el nombre? Como estamos en un programa muy inédito, ¿verdad? Claro, sí, la puede hacer perfectamente. Sí. Ajá. La postura como que si estuviera en el suelo. Ajá. ¿Cómo va manejando la respiración? ¿Es torácica? ¿Cómo es? La tomas ¿Ah? por la nariz. ¿La tomamos por la nariz? Y la botas Lentamente. lentamente. Bueno, muchachos, ya copiaron, ¿verdad? Y tú- Cero estrés. Y tienes que sentir, cuando la tomas, que ella se va trasladando, va recorriendo todo el cuerpo. Claro, eso cuando llegas a un nivel A un nivel. de... Qué extraordinario y qué sabroso poder compartir con nuestros diputados, con nuestras diputadas, estos elementos que nos ayudan además a revelar el lado humano, pero además los niveles de formación de nuestro pueblo. Continuamos en Barinas ahora y aquí vamos a ir hacia adelante, zoom in y zoom back, como decimos nosotros los periodistas, ¿verdad? Infancia en Barinas, además del fútbol, ¿qué significa nacer en el llano venezolano? El llano es un horizonte infinito. ¿Qué es un horizonte infinito? Que tiene punto de partida, pero no sabemos dónde está el punto de llegada. El llano es una inmensidad. Nosotros aprendemos a respetar a la naturaleza. No miedo, no, respetamos a la naturaleza. Para meternos en un río, nosotros primero prácticamente verificamos que en el río no haya algo que nos pueda hacer daño. Y después que chequeamos, es que nos bañamos en el río. O sea, eso se llama respeto. Claro, a la veces dicen que el naturaleza. llanero es supersticioso, ¿no? Sí, y desconfiado. Cuando tú estás hablando con un llanero, los que nos están observando están hablando con un llanero y le están diciendo algo y el llanero dice, Yo sé que es así porque mi familia es llanera. ujú. Así es mi bisabuela Teresa. ¿Tú sabes qué Ya voy para allá. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿Verdad? Te está estudiando, te está analizando, ¿ves? Pero te hace creer que lo que estás diciendo está bien, pero no, lo que te estás es analizando. Rápidamente. Rápidamente. El llanero es como es la naturaleza, se mueve como la naturaleza. Se El mimetiza, ¿ves? El llanero puede ser un viento, puede Así ser es. una brisa. Qué maravilla. También el llanero puede ser un árbol y puede ser un Y río, puede ser un huracán, un huracán, como Chávez. un relámpago como Chávez. ¿Tú sabes por qué relámpago? Porque Porque lo tuvimos muy poco tiempo. Pero un relámpago que tuvo una luz incandescente, que como el de Catatumbo. esa luz no se apagó. Y esa luz es tan maravillosa que es una luz espiritual, porque la tenemos en el corazón y en la convicción. El comandante Chávez es la sonrisa de un niño. El comandante Chávez es la esperanza de un abuelo y una abuela. El comandante Chávez es la sabiduría de una persona adulta. Yo viendo mucho, estudiando un poco su vida, porque de verdad ha sido muy enriquecedor estudiar un poco la vida del diputado Edgardo Ramírez. Su vida se parece un poco a la de Chávez, salvando por supuesto las diferencias, lo decimos desde el punto de vista humilde, porque además de la mamá, de la abuela, está la maestra.
su primera maestra, su maestra de primer grado, que marcó, hoy la recuerda con una frescura extraordinaria y me gusta compartirlo. Yo también recuerdo a mi maestra de primer grado. No todos tenemos esa dicha, ¿verdad? Mira, yo recuerdo a mi primera maestra de primer grado, Alicia, ¿se llama? Alicia Acosta. Dios la tenga en la gloria. Yo recuerdo que mi madre me tomó de la mano. Cruzamos la calle porque la escuela estaba en la esquina. Y cuando me entregó a la maestra, le dijo: doña Alicia, aquí está el hijo varón mayor. Y recuerdo que mi madre le dijo: enséñele de la familia, enséñele de la patria, enséñele de Bolívar. Lo recuerdo como que si fuera ayer. Y doña Alicia se quedó impactada. Mi madre no tiene tercer grado, pero es una mujer muy inteligente. Una sabiduría emocional increíble. Mi madre nos ayudaba a hacer las tareas. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 3 varones y una hembra. 4. Yo soy el primogénito, el mayor. Después viene Carlos Miguel, después viene Gerardo Gabriel y después viene la hembra Albanelis. ¿Y los crió a todos? Como es la mujer venezolana. Los crió con amor. Amor. Si algo tiene la mujer venezolana, es amor, con sabiduría. Y sobre todo, nos enseñó todos los oficios. Por ejemplo, yo sé pegar un botón. Qué maravilla. Sé cocinar, sé lavar, sé pasar colecto, sé barrer, porque llegábamos a la escuela y en la tarde decía: usted barre el patio, usted acomoda el cuarto. O sea, cada quien con su responsabilidad. ¿Okay? Y lo que decía mamá era la ley, pues, era la ley. Fíjese que usted marcaba mucho por la figura femenina y siendo llanero, lo escucho, usted me dirá si estoy en lo cierto, usted ha roto con ese modelo patriarcal porque su manera de formación, su formación de casa es una formación de compañero, de ayudar, de apoyar, de no tener ningún tipo de prejuicio a la hora de ayudar a la mujer, de cocinar, ¿no? ¿Cómo piensa, cuál es su visión de género con respecto a la mujer? La mujer, al igual que el hombre, lo veo en condición de igualdad. Igualdad. Porque eso me lo enseñó mi madre. Sí, por eso me sorprende mucho escucharlo. Y me lo enseñó mi abuela. Mi abuela también. Mira, te voy a decir una cosa de la sabiduría de mi abuela. Cuando yo era joven, que era militante de la Juventud Comunista, cuando sonaba el teléfono, que nunca hablé de política con mi abuela, que Dios me la tenga en la gloria, cuando sonaba el teléfono y era una amistad, ella, porque el teléfono estaba en su cuarto, ella decía: ¡Edgardo, teléfono! ¿Eh? Pero cuando sonaba el teléfono y ella iba hasta la habitación, porque era el último cuarto, que me decía así: Edgardo, hay una llamada. Y eran las llamadas políticas. Y nunca, es decir, que ella sabía todo. La intuición. Y nunca hablé política con ella. A lo mejor no era intuición, a lo mejor tenía certeza, pero sí, tenía prudencia. Sí, también. Sí. Y fíjate, no solamente que me acuerdo de la maestra Alicia Acosta, sino que también me acuerdo de la maestra de segundo grado, Isabel. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque fue mi primer amor. Se enamoró de su maestra. De la maestra de segundo grado, ¿Y Isabel. cómo era ella? Blanca. ¿Se parece a ti? Así. Blanca, muy hermosa. Pero ya era un niño responsable. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque estaba embarazada. Imagínate tú, estaba enamorada. ¿Y usted estaba enamorado de una mujer embarazada? De una embarazada. Pero ella tuvo que interrumpir el periodo escolar porque tuvo que irse, pues, a dar luz. Y cuando vino la interina, ajá, la suplente, la odiaba. No la quería ver. Ay, Dios mío. Y entonces fue un segundo grado. Un poco despecho. Con despecho. Fue mi primer despecho. Fue su primer amor y su primer despecho también. Sí, sí. Nos ha hablado en varias oportunidades. Y la tercer grado fue Lucía Acosta, hermana de mi mejor maestra, Alicia Acosta. De Alicia. La maestra de cuarto grado, de apellido feo. La maestra de quinto grado, no recuerdo el nombre. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, como el grupo Guárico está en la Plaza Bolívar, era un año muy, muy complejo y había muchas cosas de bombas lacrimógenas y fue un año que yo recuerdo muy movido. Y ¿A qué edad empieza usted a interesarse en la política? Muy tarde, ya te voy a decir por qué. Para cerrar con mi maestra de sexto grado, ¿cómo no? Austria de González. Qué ojos tan maravillosos tiene Austria de González.
una maravillosa también maestra. Bueno, Enamorado de la mujer. yo puedo el decir doctor- que el diputado Edgardo. todas mis maestras fueron mujeres, de primero a sexto grado. Es decir, que estoy bien Su orientado. madre y su abuela son maestras también. Bien orientado, bien orientado. Comencé muy tarde en la política, ¿Qué edad dice usted tarde? casi a los 20 años. No es tanta, ¿eh? Sí es tarde porque mi hermano, el que viene después, Carlos Miguel, él comenzó a los 15 años y él militaba en la Juventud Comunista. ¿Y él fue el que lo llevó a usted? Él, sí, porque Imagínese. él es un ejemplo. Tú sabes que yo era el mal ejemplo. En el liceo, a mi mamá, las boletas mías eran terribles. Pero era porque estaba todo el tiempo jugando fútbol. Y repetí tercer año, porque mi mamá me dio permiso para ir por un nacional de fútbol. Y tuve como 20 días. Pero esas son las contradicciones a veces de los sistemas educativos, Ah. que no hay una complementariedad entre el atleta Sí. y el deportista. Sí. Quizás si hubiera usted tenido apoyo desde el punto de vista académico, las cosas hubieran sido una reflexión que hacemos. No, tiene la razón, porque cuando ingresé en la universidad me volví buen estudiante. Claro. Entonces, fíjate, pero te voy a confesar algo que me pasó cuando niño, Sí. para que tú veas lo que el futuro ya me iba a marcar. Una vez mandan a desalojar el grupo. Claro, estaba entrando los gases de la bomba lacrimógena. Al colegio, Al grupo Guárico, al grupo que Guari. está frente a la Plaza Bolívar. De Barín. Para contextualizar. Y todo el mundo sale corriendo. Yo salí caminando en sentido contrario. Salí en sentido contrario a donde salió todo el mundo, porque me pareció que por ahí había mucha gente. Y cuando salgo y me quedo al frente de la Plaza Bolívar yo solo. Solito. ¿Dónde estaban las bombas? Donde estaba el enfrentamiento entre estudiantes tirándole piedras y los policías tirándole bomba. ¿Y sabes una cosa? Que me puse de parte de los estudiantes, De manera intuitiva de manera intuitiva. o con conciencia de clase. Vino la maestra feo, me recogió, me tomó de la mano, me sacó y ella iba... Y a mí, Como si nada. como si nada. Era un presagio después de lo que iba a liderar. Cuéntenos eso de cómo su hermano de 15 años lo lleva al Partido Comunista. Porque él era el mejor estudiante del liceo. Entonces, cuando entraba en la ¿Qué liceo era? el Oleari. El Oleario. Y cuando... Ah, es el mismo liceo donde estudió el comandante Chávez. Sí, porque él era el mejor estudiante del liceo. Y entonces imagínate tú, pues la boleta se la entregaban a mi mamá, el orgullo. Y la boleta mía, nada que ver, pues. La boleta mía era lo peor, pues. Yo repetí tercer año y siempre me quedaban materias. El mejor año fue el quinto año, que me quedaron 2. Ah, yo pensé que había salido liso. Sí, viste, pero en la universidad cambié como ser humano, porque me agarraron los comunistas. Ah, pero vamos a hablar entonces de eso. ¿Qué pasó? Y mi hermano militaba en la Juventud Comunista, era muy estudioso, se la jugaba, tiene un sentido del amor muy inédito, es muy querido, es muy locuaz para decir cosas, y entonces lo admiraba, pues. Él lo admiraba en su ¿Cómo fue esa militancia. captación? Su ejemplo. Pero ¿cómo le dijo usted? Mira, llévame a esa reunión. no. Nada. Veía su ejemplo, el mejor estudiante, los análisis que hacía de la vida, ¿ok? Y la forma como él asumía la política, la asumía con mucha responsabilidad. Él en la universidad, él es expulsado en la universidad y él tiene que irse. ¿De cuál universidad? De la Universidad Siquel Zamora, donde yo también después fui expulsado, también por joven comunista. Pero él se fue a estudiar a la Unión Soviética. Mi mamá tampoco le firmó el permiso porque él era menor de edad. Y sin embargo mi se papá, que era dirigente de Acción Democrática. Ajá, que no ¿ok? hemos hablado de su papá. Mi papá, Francisco O Miguel sea, que Sequera, viene de una familia ciertamente también politizada, porque su papá fue dirigente. fue dirigente. Claro, papá no vivía con nosotros. ¿Ve? Pero papá, ¿Eran ¿Usted es hijo de padres divorciados o...? no. En aquellos tiempos, mi madre fue mujer de un solo hombre. Ok. Mi Tuvo papá- sus hijos y ya. No, mi papá era un picaflor. Papá era un picaflor. Tenía una sonrisa muy bonita y va, ni ¿Y te usted es cuento. picaflor? No, ya me pasó, ya me pasó. Pero sí fue. Ya me pasó, pero muy poco tiempo. Lo que sí te quiero decir es que mi papá le firmó el permiso a él para que fuera a estudiar a la Unión Soviética. Siendo adeco. Sí. Y cuando sale la primera orden de captura contra mí,
que se coloca en la contraportada del diario de frente, colocan, se busca, colocaron una foto mía feísima y abajo colocaron delincuente. ¿Qué había hecho usted según la prensa? Bueno, supuestamente íbamos nosotros a secuestrar en aquel tiempo al presidente del Senado, Octavio Lepage, y que yo tenía un grupo armado. Menuda cosa de lo que lo estaban acusando. Imagínese usted, pues. ¿Se portaba mal o bien usted? No, me aportaba con las ideas, me portaba bien. Muy bien. Me portaba muy bien. Entonces, ¿y qué era lo que realmente estaba ocurriendo? En aquel tiempo, la represión hacia los jóvenes, la recluta. La recluta era que los pobres eran los que pagaban el servicio militar, ¿ok? Y se metían a los barrios y recogían a los pobres y eran los que pagaban el servicio militar. ¿Pero qué hacían ustedes desde el punto de vista organizativo al punto de que los ADECO se atrevieran a hacer regar esa bola de que ustedes iban a intentar asesinar al presidente en ese momento? Bueno, lo que pasa es que nosotros habíamos hecho un liderazgo muy importante, la Juventud Comunista, y movíamos a las masas. Y quizás mi condición de ser una persona pequeña, menudo, delgadito, pero yo tenía a esa edad, tenía un micrófono en la garganta. Un gañote. En la garganta. Y yo tenía que montarme arriba de una mesa para tirar los discursos. Y todos los dirigentes eran muy buenos. Teníamos muy buenos discursos, éramos muy formados. Éramos muy buenos estudiantes. Además, yo era de la selección de fútbol de la universidad. Además, era preparador académico de la universidad. Además, trabajaba. ¿Qué estudiaba en ese momento? Sociología. Primero comencé ingeniería. Hice 4 semestres de ingeniería, me di cuenta, los aprobé y dije, no, esto no es lo mío. Y comencé a estudiar sociología. Y cuando mi mamá me preguntó, me dice, ¿tú por qué cambiaste de carrera? ¿Qué significa sociología? Y yo le di una respuesta rápida, aprendiendo cosas. Y le dije, no, mamá, no te preocupes. El sociólogo tiene trabajo en todas partes. Y eso la tranquilizó. Cuando le dije que el sociólogo tenía trabajo en todas partes, porque eso era la virtud de las madres, porque sus hijos se formaran, que fueran hombres y mujeres de bien, pero que también tuvieran, ¿verdad?, la oportunidad de un trabajo digno para poder levantar la familia. Tenía 2 hijos, por lo que usted nos ha contado hasta ahora, militando en el Partido Comunista. Y después vino el tercero, Gerardo. Captaron al tercero, imagínense, en la peor época de represión que ha registrado la historia republicana de este país. ¿Cómo se vivió la persecución política en la casa? Siendo 3 hijos dirigentes del Partido Comunista. Fue un golpe muy duro, porque mi familia era ADECA. No solo que mi papá era dirigente ADECO, sino que la familia era ADECA. Okay. Y el hecho de que los 3 hijos de Teonilia del Carmen fueran de la Juventud Comunista, nos veían y no estaban de acuerdo con nosotros, nos reclamaban, discutían. Entonces nosotros teníamos a lo interno de la familia, teníamos un resquebrajamiento ahí. Sí. Y mi mamá era muy fuerte, hasta que un día yo le dije, mami, tú vas a dejar de ser ADECA el día que vengan y tumben la puerta y te lleven al hijo, te lleven a mí preso. Y mi mamá me dijo, eso no va a ocurrir nunca. Yo recuerdo. ¿Qué años estamos hablando para contextualizar? En 1982, 83. Okay. Y yo recuerdo que esa primera orden de captura, como te estaba contando, mi papá me fue a buscar a la universidad. Y me dijeron, mira, hay un señor chiquito con un sombrero muy sospechoso, es un G. No, ese es mi papá. Entonces mi papá me fue a buscar y la universidad es muy grande. Y estuvimos paseando en su G dentro de la universidad. Y mi papá empezó a explicarme qué tenía que hacer para que no me agarrara. Imagínese. Pero eso no lo puedo decir porque uno no sabe, ¿ves? Si lo tiene que volver a aplicar. Si lo tiene uno que volver a aplicar. Y todo lo que me dijo papá se cumplió. Esperemos, esperemos que nunca esa historia se vuelva a repetir en este país. Y cuando yo bajo del G y le digo, bendición, mira lo que dice mi papá. Me dice, espérate un momentico, te tengo que hacer una pregunta. Tu hermano está en Rusia, no le decían Unión Soviética. Está en Rusia porque yo le firmé el permiso. Pero te quiero hacer una pregunta. Cuando te gradúes tú y tu hermano, ustedes se van a meter a ADECO o Copellano, porque eso era lo que ocurría a veces. Y yo le dije, no, papá, eso no va a ocurrir. Y él me dijo, así tienen que ser porque los hijos míos son de palabra. Y me dijo, Dios los bendiga. Qué increíble, ¿no? Respeto a la ideología.
Yo, Pero sobre todo amor a su hijo. sí, me fue a buscar a protegerme. Y ¿Qué pasó con esa orden de captura? Finalmente llegó a la bueno, casa. me metía debajo de la tierra. Pero su mamá sí llegó a... Sí, ellos sufrieron mucho. Yo vine a saber después con el tiempo que la primera vez que se metieron en la casa, mamá nunca me lo contó. Me lo contó, ¿sabes cuándo me No lo se contó? lo ha contado. ¿Tú sabes cuándo me lo contó? ¿Cuándo? Cuando yo fui embajador de Venezuela en Cuba, me llevé a mi mamá a vivir conmigo y allá me lo contó. Una Es decir, confesión. hace 12 años me lo contó. Y me dijo, la primera vez que se metieron en la casa, me rompieron a mí con la cacha en la cabeza. Imagínese. Y a mi abuela Victoria le pusieron la pistola en la boca. Qué terrible. Aquellos tiempos. Y mi mamá me dijo, ese día me acordé de ti, cuando tú me dijiste, vas a dejar de ser adeca, mamá, cuando venga a buscar. Desde ese día mi mamá se puso para el lado de la izquierda. Qué Pero bien. ella no militó. Pues. Qué triste que haya sido así, pero qué sabiduría tan grande Sí. la de su mamá y la de su abuela y la de su padre, que también nos acaba de contar en este momento. ¿Tú sabes quién le prendía vela a mi mamá para que nos defendiera? Aquí, Al libertador Simón Bolívar. imagínense. Le prendía velas. Para que los cuidara y los protegiera. Y una tía mía, que no voy a decir el nombre, dirigente de Acción Democrática, una vez la consigue, ella es menor que mi mamá. ¿Y tú por qué le prendes vela al libertador? Bueno, para proteger a mis hijos. Y me dice, no le prendas vela, porque ese hombre es un guerrero. Y por eso es que tus muchachos son guerreros. Y mi mamá no dejó de Ahora prenderle más le vela. pongo la vela. Para que tú veas lo que es el pueblo venezolano. El Lo que pueblo- es el arraigo, lo que es la identidad y lo que es Bolívar. para y el pueblo. cómo tenemos, el libertador lo teníamos en un retrato en la sala. Encapsulado, está Y encapsulado. cuando papá nos visitaba o vivió poco tiempo con nosotros en la Históricamente, casa, digo yo. Ajá. papá, cuando se escuchaba el himno nacional en la televisión, papá se paraba y nos hacía parar para escuchar el himno nacional. O sea, el amor a los símbolos patrios. Entonces mi papá era un adeco, podría decir yo, de avanzada, porque él murió. Hubo decos, además que venían del Partido Comunista, Sí. que tenían una visión social, lo que en ese momento hizo que se dividiera esa organización. Es más, te voy a contar una cosa. Cuando él muere, porque él sufría de mal de Chaga, murió muy joven. Fue el Un primer, mal muy propio del llano Del venezolano llano. en esa época. fue el primer ser humano que lloré con sentimiento, hipiao. Esa lloranza que tú no puedes contenerte. A pesar que no vivimos con papá, bueno, era mi papá. Pero era su padre. Entonces, Y estuvo presente. sí, y mi papá, yo recuerdo que me hizo una confesión. Voy a dar un tubazo. Nunca he dicho esto. Una confesión. Una confesión. En esa una conversa, voy a dar el tubazo a media. Voy a dar el tubazo a media. A medio. Mi papá me dijo, yo escondí a fulanito de tal. Y yo quedé así, ¿cómo? A fulanito de tal. Y cuando fui al partido, llegó fulanito de tal, Y usted le pregunta. y llegué y le dije, ¿usted conoce a Francisco Miguel Sequera? Y como eran los comunistas de antes, y él se cimbró, y me agarró y me dice, pasa para allá para la oficina. Y me pasó. Y me dijo, ¿ya dónde usted conoce a Francisco Miguel Sequera? Le digo yo, ese es mi papá. ¿Tu papá? Sí, ese es mi papá. Y él me verificó que mi papá le avisaba cuando lo iban a buscar. No, su papá tenía un gran corazón de izquierda. Era de los, Literal. era de los adecos revolucionarios de Andrés Eloy Blanco. Claro. Papá terminó odiando Acción Democrática. Y él en sus creencias, al final, votaba por Caldera, porque el doctor Caldera tenía aquella fama de ser un hombre honrado y todo. Al final, pero Porque tampoco había opciones hasta que llega Chávez, le llamaba mucho la atención Prieto Figueroa. que también fue Sí. prominente. Papá no llegó a conocer al comandante Chávez. No vivió eso. Cuéntenos entonces ese devenir en medio de toda esta candela que le tocó persecución, 4 órdenes de capturas. 4 órdenes de captura. Hasta los que yo recuerdo, 6 allanamientos a la casa. De los que usted sepa, porque ya su mamá le había confesado que... Un juicio militar.
¿Cómo fue un juicio militar? Cuando ocurre lo del 27 y 28 de febrero, bueno, nosotros en la universidad levantamos, ya yo estaba en mi segunda carrera, porque yo estudié sociología y estudié economía. Fui el primer estudiante de la Universidad Ezequiel Zamora que eran dos carreras de 5 años. Entonces, bueno, Barinas, como toda Venezuela, explotó, pues. Y me responsabilizaron junto con 7 estudiantes más y un dirigente de la causa en aquel tiempo, Vladimir Ruiz Tirado, amigo del comandante Chávez, del padre, el doctor Esteban Ruiz Tirado, que fue uno de los, como se dice, los maestros del comandante Chávez. Entonces fuimos a juicio militar en Mérida, nos llevaron, porque nosotros teníamos todas esas mentiras, que teníamos un ejército armado. Que comían muchachitos. Y que todo lo que había ocurrido en Barinas había sido bajo el ejército guerrillero que y esos juicios teníamos. Militares además eran juicios expeditos, o sea, ahí no había derecho a la defensa. No, fíjate, nosotros fuimos a Mérida, nos leían los cargos. Los cargos. Recuerdo que el jefe del... ¿Cuál era su cargo? Yo era... No, pero ¿qué cargos que le imputaban? Jefe de un grupo guerrillero armado en la ciudad, de guerrilla urbana. ¿Y la pena? No, todavía no. Pero en esa época, ¿cuál era la pena? No, eso era traición a la patria. Era traición a la patria. Entonces yo recuerdo que él se llamaba Teniente Coronel Wandy Ramírez de la Aviación, el que era el presidente del Tribunal Militar. Y él se tiró aquel discurso. Cuando terminó el discurso, yo tenía el derecho a hablar. Y yo recuerdo que mi defensa no fue ni muy corta ni muy larga. Lo cierto fue que en esencia, cuando lo hice retumbar fue cuando le dije, de lo único que estoy envidioso de usted es del uniforme que carga. Quisiera yo, gozoso, tener el uniforme del Libertador Simón Bolívar, pero para hacer esta patria libre y soberana y no ser un alcahuete de los partidos de Acción Democrática y COPEI. Y ese uniforme que usted tiene, ese es el mejor uniforme militar que haya en el planeta Tierra. Porque ese uniforme fue a liberar a Colombia y le eché todo ese cuento histórico. Aquel hombre. Quedó timbrado. Creo que era un hombre de buena fe. Terminó la cosa, cerró, ya terminaron, me agarró, me llevó aparte y solamente te puedo decir algunas cosas, no todo. ¿Qué me puede decir, tío? Y llegó, me dijo, carajito, tú eres el jefe del grupo. De dudas no tenemos, tú eres el jefe. ¿Ok? Muy buena tu defensa. Eres un bolivariano. Muy buena la defensa. No creas que nosotros estamos satisfechos con lo que pasa todo en el país. Le dio una revelación. Sí, me dijo, bueno, carajito, así te metas a cura. Cuando hay una suspensión de garantía, métete debajo de la tierra. Porque yo voy a hacer con este juicio esto. Lo vaya a buscar. Esto, no. Una cosa buena. Voy a hacer con esto. Y el hombre cumplió la palabra. Es decir, que de alguna otra manera esa historia que nos cuenta el comandante Chávez de militares que por ese pensamiento bolivariano tenían un grado de conciencia frente a todo el adoctrinamiento gringo que efectivamente se dio en la Fuerza Armada durante la época del punto fijismo, ¿no? Siempre Bolívar va a estar en nuestras Fuerzas Armadas. Mi hermano Gerardo sí quiso estudiar en las Fuerzas Armadas. Yo le dije, no vas a poder, porque como tuviste militancia en la Juventud Comunista, no te lo van a permitir. Y además tienes un hermano en la Unión Soviética. Claro, y cuando le hagan la historia de vida, pues... Y bueno, él aprobó todas las pruebas menos la última. La psicológica. La última no la aprobó, ¿ves? Y no le dieron cabida. Pero te digo que nosotros, yo participé de la Juventud Comunista, esto es algo muy importante, esto es algo muy relevante, que mi generación en la Juventud Comunista estudió al Libertador Simón Bolívar. Éramos bolivarianos.
se había construido un frente de masa, la Juventud Comunista, que se llamaba Movimiento Bolivariano de Masa. Incluso se nos ocurrió la idea de colocarle el nombre Juventud Comunista José Félix Rivas. Ahorita estoy pensando en toda esta historia que usted nos cuenta. Edgardo Ramírez, diputado, futbolista, ex militante del Partido Comunista, pero comunista me imagino que todavía de corazón, bolivariano. ¿Qué recuerda de la época de guerrillero? ¿Qué travesura desde el aspecto humano? Porque ya claramente estamos convencidos de esa historia de lucha de clases que usted muy bien ha mencionado. Hay cosas que se pueden contar y cosas que no se pueden contar. Lo que se pueda contar. Hay una cosa que te puedo contar que es lo siguiente, que la seguridad que me colocaban a mí, yo la despachaba. ¿No creía en ella? No, porque yo creía que el enemigo también estaba dentro. Porque eso me lo enseñaron los mismos comunistas. ¿Y hoy cree así? El enemigo, el que te va a traicionar está dentro. Si no, no es traición. Si no, no es traición. Y si el libro más leído en la humanidad, que es el libro sagrado de las Escrituras, de la Biblia, le tiene capítulos dedicados a Judas, imagínate, traicionaron al hombre más perfecto, más bueno, más espiritual, a lo más nuevo de la humanidad. No tengo religión, pero soy un creyente de Jesús. Si traicionaron a Jesús, ¿qué queda para todos los demás nosotros? Y en ese momento entonces usted despachaba la seguridad. ¿Se movía sigilosamente solo? Me sabía mover, me escondía en lugares, solamente voy a contar uno, a media. En una de esas órdenes de captura duré durmiendo 15 días frente a una institución del Estado, que no voy a decir el nombre porque no se descubre, de las represivas. Duré durmiendo 15 días. Se dormía al lado del enemigo, durmiendo con el enemigo. El enemigo, por decirte una cosa, ¿verdad? Cosas graciosas que le hayan ocurrido. Sí, una cosa, mira, una cosa de convicción. Recuerdo que una vez estábamos en la universidad y la guardia entra, rompe la autonomía y la guardia entra. Entra la guardia. Y la guardia venía con todo. Y al lado mío había una persona con un revólver. Y la guardia entra y todo el mundo me miraba a mí. Ay, ¿qué va a hacer este? Pues este es el jefe. Y yo recuerdo que viene entrando la guardia y yo le quito el revólver y disparo por arriba. ¡Pa! Tiro al aire. Arriba, en las cabezas de ellos, arriba. ¡Pa! Y la guardia avanza. Cuando la guardia avanza, echo 3 tiros más seguidos, arriba, un poquito más abajo. Y la guardia se retiró. Ese día, yo supe que no era un asesino. Ese día yo supe que era un hombre de bien. Ese día yo interpreté que esos soldados y esos oficiales de la guardia que habían ingresado a la Universidad Ezequiel Zamora también eran explotados como era nuestro pueblo y como éramos nosotros. Y lo más importante para sobre todo los sectores de la oposición que nos escuchan, los fascistas no van a cambiar, pero los que tienen ideas contrarias, ¿verdad? Que se puede luchar por una idea sin hacer uso del asesinato, de la violencia y del odio. Llegó a hacer huelga de hambre. 16 días. ¿Cómo fue eso? Porque yo me gradúo como sociólogo y como economista. Y mi aspiración es ser profesor de la universidad. Y concursé contra la sobrina del rector en ese momento. Y yo concursé no porque quería ser profesor universitario, ¿no? Yo concursé porque habían arreglado el concurso para ella. Ya no la quiero mencionar porque es una mujer. Claro, claro. Y se arregló el concurso para ella. Y yo me puse a estudiar como nunca había estudiado en mi vida. Y gané el concurso. Lo gané. Imagínate, gané el concurso. Me tienen un semestre dando clases y nunca me pagaban. Cuando terminan el semestre, que yo ingresé por un concurso de oposición, con una prueba escrita, con una prueba oral y con credenciales académicos, que ahí fue donde perdí porque estaba recién graduadito. Claro. Gané la prueba escrita y gané la prueba oral. Y ahí ellos, cuando termina el semestre, me votan como profesor. Y yo tenía
4 secciones. Y las 4 secciones, una era del último O sea, semestre. fue una venganza. Una venganza. Y me votaron porque ellos decían que yo no tenía moral. Y la moral era porque había sido expulsado como dirigente estudiantil. Y que si yo había sido expulsado como dirigente estudiantil no puede ser profesor. Imagínate. Y yo recuerdo que les di una lección porque tenía las notas de una sección que me habían enseñado del 10º semestre. Si yo no entregaba las notas, esos muchachos no se graduaban. Claro. Y yo fui y les entregué las notas. Y ahí comenzó su huelga de Y hambre. ahí agarré el camino más duro. Ya era un profesional, le pedí permiso a mi mamá, le dije, mire mamá, está pasando esto, me queda esta opción. Y ella me dijo, hijo, si usted cree que eso es lo que debe hacer, yo lo apoyo. Comencé mi huelga de hambre y fue una huelga de ¿En dónde hambre la hizo? en la Asamblea Legislativa. Y fue de verdad porque estaba ¿En la cuidada Asamblea Legislativa de dónde? de Barinas. De Barinas. Porque estaba cuidado por la guardia. Y al único que dejaban ingresar era el doctor José León Tapia, que era el médico. ¿Ve? Y 16 días. Y fíjate, Solo agua. pero yo te voy a decir que levanté la huelga. Yo en aquel tiempo era ateo, pero ahora sé que la levanté por Cristo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo estaba y yo escucho una persona llorando. Y yo le pregunto a la persona, ¿quién está llorando? Dice, no, es tu mamá. Y yo le dije, llámala. La llamaron y le dije, mami, no llores más. Mañana levantamos la Mamá huelga. ha sido una mujer de temple, dura. Y le dije, mami, mañana levantamos la huelga. Vamos a levantarla, ya esto no tiene acabo. Y tú sabes por qué estaba Cristo presente. Al otro día, yo estoy durmiendo y me despiertan. Y yo creo que estoy soñando. Cuando yo me levanto, el día 17, veo una persona al lado con un gorro rojo. Era el monseñor de Barinas. Y me dice el monseñor, profesor, ajá, ¿cómo está usted? Bien. Me dice, le traigo una propuesta para que levante la huelga de hambre de parte del rector. ¿Y cuál es la propuesta? No, que llevemos esto a un juicio. Usted pone 2 personas, él pone 2 y hay el contralor del CNU y ellos deciden y usted levanta la huelga. Fíjate. Fue famosa esa huelga. Fíjate, yo iba a levantar la huelga por mi mamá. Y entonces yo le digo, déjeme pensarlo 2 horas. A La las práctica dilatoria. Sí. Bueno, levantamos la huelga, yo estaba en silla de ruedas, una rueda de prensa, me sacaron de ahí y bueno, listo pues. Y el rector, no voy a decir el nombre porque Dios lo tenga en la gloria, él falló su palabra. Porque él escogió 2, yo escogí 2, pero yo escogí a una persona que esa persona decía, esto está oscuro. Y todo el mundo decía, esto está oscuro. Era nada menos y nada más que el rector perucho de la ULA, Pedro Rincón Gutiérrez, que es el único rector venezolano que ha sido 24 años rector de la ULA y Andrés Bello fue 22 años rector de la Universidad de Chile. ¿Y usted ganó ese juicio? No, porque él cuando vio que el doctor Pedro Rincón Gutiérrez era uno de mis defensores, no cumplió la palabra. Bueno, hemos conversado con el diputado Edgardo Ramírez, una vida bastante movida, diputado, bastante ajetreada. Quisiera que conversáramos un poquito y retomemos lo personal en tanto la vida, en tanto alegría. Yo le pregunté que si era picaflor enamorado y usted me dijo que fue. Bueno, yo no era picaflor porque yo era muy tímido. Y entonces las muchachas, debe ser porque como era tímido, como no hacía los demás, las muchachas se enamoraban. ¿Cómo es? Bueno, las muchachas se me presentaban, Sí. les decía que... ¿Será por el verbo? ¿Será porque...? No, yo creo que porque era muy tímido. Sí. Porque yo no les decía nada. Y dice, bueno, ¿qué pasa con este muchacho? Y eso, por supuesto, pues supongo que a la mujer... Le llamaba la atención. Y después, cuando ya me casé de una mujer extraordinaria, ¿verdad? Con ella. ¿Cómo se enamoró? ¿Cómo se conocieron? A primera vista, cuando la vi, dije, me voy a casar con esa mujer. No le puedo creer. Sí, la vi. ¿En dónde la vio? En la universidad. Y dije, me voy a casar con esa mujer.
Y fue la única mujer, Y se empeñó ahí. fue la única mujer que me le declaré 3 veces. Porque ella me decía que no, que no. Y fue la única vez que me le declaré 3 veces. Y se le declaraba, le cantaba, ¿qué le hacía? Ella decía que no, que no, que no. Hasta que ocurrió lo que tenía que ocurrir, que ella me buscó. Ella lo buscó de tanto que usted le decía. Sí, sí. Hay una canción que le gusta a usted que le recuerda mucho esa época. Los muchachos la tienen por ahí, de Armando Manzanero. Ah, ¿Cuál será? somos novios, pues los dos sentimos amor profundo y con eso ya ganamos lo más bello de este Eso es mundo. un clásico para enamorarse. Antes, ahora y después. ¿Se lo dedicó a ella esa canción? Se lo dediqué a ella. Y con eso ¿Cómo se la dedicó? Se lo ya canté. ganamos. Sí, lo me la más aprendí. grande de este Usted le echó pichón para enamorar a esa mujer. Sí. Ha sido Nos amamos, una gran mujer. nos besamos. Qué hermoso, qué bonita que podamos nosotros a través de la música y estas conversaciones desnudarnos, ¿no? Y mostrarnos en nuestra faceta humana. Definitivamente la mujer ha marcado su vida. Y después, bueno, vinieron las cosas que ocurren en la vida, pues. Vino la política, muy fuerte, muy fuerte. Pero su vida ha sido fuerte desde siempre. El Sí. entrenamiento, el Partido Comunista. Sí, pero la política me costó el matrimonio. Le costó el matrimonio. Me costó el matrimonio. ¿Cómo así? Era muy difícil. Sí. Duramos 20 años juntos. Hoy yo la quiero mucho Pero usted la ama. y ella me quiere mucho. Qué bello. Tenemos una excelente relación. Y bueno, después vinieron otras Estas vicisitudes. extraordinarias Es difícil. mujeres. Es difícil combinar, compaginar la política con la vida personal y por eso tratamos también de contar estas historias porque son importantes para entender que el político también es un ser humano, ¿no? Sí, era muy fuerte la represión. Lo sufrieron mucho los hijos que tengo. La pareja. Por eso que yo no hablo de Claro, ellos, claro. porque fueron muy afectados y ellos están al margen de la política. Y bueno, me quedé yo con la política y soy el único de los hijos de mamá que salió de Barinas, que me vine para Caracas, porque ya en Barinas estaban las puertas cerradas. Pues. Ya estaban las puertas cerradas. ¿Cómo llega a Caracas? Llegué el 3 de diciembre de 1995. Llegué y el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, el rector, me dijo, véngase conmigo, hijo, a trabajar aquí en Caracas. Empecé a estudiar con él en Caracas, concursé en la Universidad Central de Venezuela, gané mi concurso de oposición en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Estudios Internacionales, y ya tengo 27 años aquí en Caracas. ¿Qué es un veguero en Caracas? ¿Cómo es un veguero en Caracas? Así decía Chávez. Caracas tiene su magia. Caracas creo que es la única capital del mundo que tiene a sus faldas el Guaraíra Repano. Eso es una maravilla. Me gusta subir a las montañas. Imagínese que un llanero llegue y ve esa montañota. Bueno, a mí me llamaron la atención 3 cosas en Caracas. El Guaraíra Repano, el Ávila, los cerros y la cantidad de carne. Y les voy a confesar algo. En el año 1998 tomé la decisión, 3 años después de llegar a Caracas, de ir a vivir a un cerro. Ya era profesor de la Universidad Central de Venezuela. ¿En qué cerro? ¿En qué barrio? La parte que está, como eso puede ser un refugio. Ah, bueno, está bien. No pierde la costumbre, la praxis comunista, ¿no? Acuérdate que está el imperialismo amenazando. Acechando. Acuérdate que está la CIA, que son unas máquinas, son Satanás, son el diablo. Bueno, duré 6 meses viviendo en el cerro. El cerro es la solidaridad, es la comunidad, es la alegría, es el amor y me sorprendió. Disfruté mucho esa vivencia y puedo decir que soy llanerito de Barinas, pero puedo decir que también tengo el encanto de Caracas, la Caracas desplanificada. ¿Usted conoció a Chávez allá o aquí? A mi comandante Chávez lo conocí aquí. Allá me refiero a Barinas. No, en Barinas, yo me incorporo en el 3 de septiembre de 1989 al movimiento. Al MR200. Sí, a través de un teniente.
No voy a decir el nombre todavía porque él es público. Ok. Él me capta. Y bueno, me dan las instrucciones y rápidamente yo venía de salir del juicio militar, Imagínese. pero por la relación que yo tenía con su hermano, que era jugador de fútbol, ¿ok? Nos entendimos y nos unió rápidamente el Libertador Simón Bolívar, porque todo era en función. Y yo le digo, mire, ¿cómo se llama el jefe de esto? Y él me dice, el comandante Chávez. Yo pensaba que era un Un seudónimo. seudónimo. Y bueno, la tarea mía era que me daban la línea, yo iba a las asambleas de estudiantes, iba a las reuniones, iba a todas partes con la línea, pues sin decir que estaba en el movimiento. Duré 2 años, 5 meses en una célula, él y yo, más nadie. Y llega a Caracas y entonces, ¿cómo conoce a Chávez? Bueno, conozco a Chávez como tenía que conocerlo. Cuando va a la Universidad Central de Venezuela, el comandante Chávez va, es un episodio muy bonito Sí, de, es mi, verdad. de mi vida. Oye, es muy bonito ese encuentro, ese y momento. muy espiritual, porque conozco, Chávez va a la UCB en el auditorio de ciencia y yo estaba en fases y me muevo al auditorio, voy a escuchar a Chávez, voy a verlo en persona y cuando veo en ese auditorio ahí no cabía Ni un alma. una aguja, nada, eso estaba de tope en tope. Es más, no pude ingresar. Y yo empecé como comunista a ver el todo. Y me coloqué en un sitio donde dije, Chávez va a pasar por aquí. Solo, me quedé solo parado en un sitio. Ahí no me moví, me la jugué como en el llano, me jugué Rosalinda completa. Me quedé en ese sitio solito. Yo dije, Chávez va a pasar por aquí. Y efectivamente estoy yo parado solito ahí a riesgo de que pasara o no pasara y había comenzado el acto, yo no sabía. Y en eso hay un cruce y viene una persona delgadita. Era el comandante Chávez con su libreta, venía con un ayudante, rapidito, y cuando él va a ingresar, yo estoy como a 4 metros, y cuando él va a ingresar, le digo, comandante Chávez. Y él voltea. Y Vaya gañote, ¿no? y Chávez me mostró su humildad, que se trasladó a donde yo estaba y saca la mano Ajá. y me da la mano y me mira y me dice, comandante Hugo Chávez. Imagínate tú. Imagínese. Y yo lo miro y le digo, Edgardo Ramírez. Y Chávez es aquí. Tú eres el amigo del teniente tal. De aquel con el que usted había militado en el MR-200. Me dice, tú eres el amigo de él. Le digo, ese mismo. Por favor, llamó a la persona que tenía un nombre indígena. No lo recuerdo bien. Toma nota del profesor, de su teléfono, que voy a hablar con él. ¿Y lo llamó? ¿Y cómo se volvió a encontrar? El poder era terrible. Y después tuvimos un punto de inflexión en la isla de Margarita. Después nos comunicábamos, como yo le di clase a María Gabriela y le di clase a Rosa Virginia, entonces él las ponía a estudiar muchísimo conmigo, porque decían, tienen que aprender Edgardo. y yo soy exigente pues en la materia. No lo dudo. Y él siempre, alguna cosa que requería de análisis internacional, él la pedía y yo se la hacía llegar. Y mira lo que pasó en la isla de Margarita. En la isla de Margarita, con la cumbre a países de América del Sur, países de África, la cumbre ASA, la segunda. Yo estoy allá con Tania y con Aristóbulo. Y llega el comandante. Y el comandante, Tania, Aristóbulo. Y él se metía mucho conmigo porque yo usaba una corbata, que aquí el nudo se hacía como una bola. Y entonces él decía la corbata tragavenao. Y entonces él se me para ahí y me dice, mira, paisano, y la corbata tragavenao, ¿dónde está? Con esa memoria. Sí. Y el ra. Y le digo yo, comandante, yo tengo que hablar algo muy serio con usted. Ay, pero la corbata, chico, tragavenao y tal. Le digo, comandante, tengo que hablar algo serio con usted. Me dice, esto sí, ¿qué es? Digo, mire, comandante, usted mañana tiene que dar un discurso ahí, donde van a estar los 54 jefes de Estado y primeros ministros de África, más los 12 de Sudamérica, y yo quiero relatarle a usted, pues, algunas ideas sobre lo que debe decir ahí, y empiezo yo a decirle, pues, de cómo fue que Ernesto Che Guevara ingresó a África,
por todo lo que había desarrollado Puso en contexto. con Fidel. Y de repente él llega, me agarra y me toma, me coloca la mano sobre el hombro y me saca del grupo, aparte, y nos retiramos. Me dice, ¿cómo es la vaina? ¿Cómo es la cosa? Pa. Y me lleva. Y le dice al de casa militar, el profesor me va a hacer un guacho. Me va a ayudar con unas ideas. Son muy interesantes. Ideas que ya yo he trabajado. Me dijo, son muy interesantes, pero eso ayuda mucho. Además, él tiene una perspectiva docente. Le dijo ahí, él tiene una perspectiva docente, investigador. Toman la nota que él me va a entregar. Bueno, mira, te voy a decir cuál fue el punto de inflexión. Cuando él dice, vamos a tomarle una foto, él abraza a Tania, abraza a Aristóbulo y yo me coloco al lado de Aristóbulo y toman la foto. Cuando toman la foto, bueno, él se despide y cuando él camina como 8 pasos, de repente él se voltea y me queda mirando y hace así, ¡viva el llano! Y Tania dice, ¿qué le dijiste a Chávez? Yo le dije, nada, lo que tenía que decirle. Ese fue el punto de inflexión y a partir de ahí nació una relación hermosísima, muy espiritual. O sea, la relación fue una relación de llanero, de barineses. De bolivariano. Y como los llaneros somos muy atravesados, decimos las cosas, no nos las guardamos, yo sentía que a él le gustaba eso, que uno le dijera las cosas. Pero fíjate lo que pasó ahí. La persona esta que anotó el teléfono tampoco me atendió el teléfono. Y yo iba a quedar mal con el comandante Chávez. ¿Y cómo logró eso? Ya se nos está acabando el tiempo, pero écheme ese al otro día final. me fui rapidito, me puse en la entrada y venía Chávez con Gaddafi. Otra vez volvió a gritar, ¡viva el llano! No, venía Chávez con Gaddafi y no pude. Volaron la silla y bueno, pasó todo el mundo. ¿Y saben quién se apareció? ¿Quién? El embajador de los embajadores de Cuba, el ministro para mí estrella de Chávez, el doctor Ali Rodríguez Araque, y me dice, ¿cómo estás, Edgardo? Le digo, Ali, pasó esto, y me dice, dame la carpeta. Y Ali pasó la carpeta. Qué bello. Y bueno, te quiero decir que fui su experiencia como ministro de Educación Universitaria, como coordinador académico del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos, la Pedro Gual, que allí también estuve, como director de Relaciones Internacionales y como embajador de Venezuela en Cuba. Bueno, allí logré fortalecer Estrechar mucho esa relación espiritual. Pero debo decirte una cosa, autocrítica. El comandante siempre me ponía una raya de las cosas y yo me pasaba de la raya. Y entonces él me llamaba de acuerdo a la situación. Cuando él me veía que yo era muy peleón, me decía Torito y me armaba aquellos líos, pero en el sentido, Torito, tienes que medir la acumulación de fuerza, Torito, tú no puedes así, te sale un trapo rojo y sale, así no, Torito. ¿Ves? Cuando quería un consejo, me decía profesor. Cuando quería un consejo, me decía, ¿qué opinas tú de esto, profesor? Cuando era la alegría, paisano. Me decía paisano. Cuando era algo muy, los ritmos, me llamaba por mi nombre. Y la quinta cosa que él me llamaba, no te lo voy a decir porque... pero dejó muchas cosas que no me quiso decir. No, porque ese es muy personal. Ese es muy personal y ahí es donde yo valoro, ¿verdad? Lo que fue la relación. La amistad. La amistad espiritual. Confianza. Y el comandante Chávez, te voy a decir una cosa, siempre me protegió. Qué bello. Siempre me protegió y yo siempre le fui leal y le seguiré siendo leal al comandante Chávez por el libertador Simón Bolívar y ahora este joven presidente obrero, digo joven porque yo soy mayor que él, pues, serle leal al presidente Maduro, serle leal al capitán de la revolución Diosdado Cabello y serle leal al partido y sobre todo serle leal a nuestra fuerza, que nuestra fuerza es el pueblo, civil y militar. Tenemos que serle leal porque esta patria es bonita, esta patria es hermosa, esta patria es de mujeres y hombres que la queremos, que la amamos y que nosotros vamos a defender con nuestra convicción, con nuestra determinación y con nuestro sentido de saber que en nuestra sangre está el libertador, está Simón Rodríguez, están los aborígenes, están los negros
y una conceptualización como investigador que yo he desarrollado, que los venezolanos somos mestizos, rebeldes, emancipados. Por eso que no nos van a joder. Mire, que viva qué, duro, viva qué, viva el llano, duro. ¡Viva el llano! Nos vamos con Linda Barinas para De Eladio Tarife. el diputado, profesor, deportista, bailador, porque también no hablamos de eso, que bailaba salsa, merengue. Joropo. Joropo, bueno, vamos a despedirnos con Linda Barinas. Bien duro para que se oiga. Y un gran aplauso para el diputado Edgardo Ramírez. Porque ha sido una extraordinaria historia. ¿Cómo se sintió, diputado? ¿Contento? Maravilloso. ¿De verdad que sí? De Venga Santi- para acá, venga para acá por un abrazo. Me sentí como allá. Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero para cantarte, Barina. Paisaje de ensoñación que te ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, traigo el olor del mastranto y el colorio de tus flores. Si bien sé que tus mujeres son las rosas y claveles, el llano de mis amores. Tierra llanera, camino de palma y sol, donde se pone más bella siempre la tarde, cuando matiza el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol, donde se pone más bella siempre la tarde, cuando matiza el paisaje, pinceles de un arrebol.